por poder expresar nuestro amor a vos. Gracias, Señor, por poder estar juntos. Gracias porque de corazón te decimos que te amamos. Amén, Señor. Amén. Me gusta muchísimo, me gusta mucho hacer preguntas. Mi forma de diálogo habitual es hacer preguntas. Y tengo una teoría comprobada, que es que cuando alguien no le hace preguntas, la gente no se pregunta cosas, entonces la gente cuando no se pregunta cosas no piensa y no analiza. ¿Sí? Y es así, a veces la sencillez de una pregunta te lleva a meditar en determinadas cosas. Siempre tiempos de preguntas en nuestra familia, por ejemplo, es en las vacaciones. Cuando uno está relajado y tomando un mate y qué sé yo, mirando a lo mejor el agua que va y viene, vieron la actividad que uno tiene de vacaciones, ¿no? Y entonces cuando yo le hago una pregunta, automáticamente dice, sonamos. Y los que han compartido tiempos de vacaciones con nosotros saben que es así y se transforma en algo. Primero nos ayuda a pensar. Segundo, nos ayuda a entendernos y también nos ayuda a conocer al otro, ¿no? Y, por ejemplo, en algunas de las últimas charlas que hemos tenido es, por ejemplo, ¿no? A ver, y no me gustaría que te quedaras pensando en la pregunta, sino esto es nada más que una introducción para la palabra. ¿Qué harías con $1.000.000? ¿Viste? A algunos le brillaron los ojos ya. $1.000.000. Bueno, entonces, y entre las preguntas, por ejemplo, ¿viste? Porque cada uno empieza hay gente que realmente no tiene la noción de lo que es $1.000.000. Porque uno dice suena un montón de plata. Ahora, alguno me ha dicho, por ejemplo, bueno, me compré una casa, ¿y dónde? Porque casi la primera respuesta es, ¿y me compraría una casa? ¿Sí? Me compraré un coche y le digo, bueno, ¿la casa a dónde? Y me dicen tal lado y más o menos tanto. Bueno, y ya piensa que se gastó 800.000. Le digo, mira, no, vas por 180. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces me compro un coche. Y bueno, ¿qué tipo de coche querés? Y tal, bueno, $15.000 tenés. Y me iría de vacaciones. ¿A dónde te irías? A tal lado. Bueno, $7.000. O sea, que la gente quiere como así diciendo gasto, y en realidad nada, y en realidad tiene ganas de gastar la plata. Otra de las preguntas que he hecho, bueno, algunas tienen que ver con la iglesia, ¿no? ¿Cuál sería el énfasis que tendría que tener la iglesia contemporánea hoy en día, ¿no? ¿Cuál debería ser el énfasis de la iglesia? Y ahí surgen las charlas y lo interesante de esto es que uno aprende, primero te hace pensar. ¿Sí? ¿Cuántos saben qué harían con $1.000.000? ¿Vos sí? ¿2? ¿Bien? ¿3? ¿Sí? ¿Saben? ¿4? ¿Bien? A lo demás el Señor no se lo va a dar. Porque si no sabes qué vas a hacer con $1.000.000, no te lo va a dar. Es así. No va a andar gastando $1.000.000 en aquel que no sabe qué es lo que va a hacer. ¿Cuántos tienen ganas de ponerse a pensar qué van a hacer con $1.000.000 ahora? ¿Eh? Estaba pensando, dice. Y una de las charlas que tuvimos fue, bueno, ¿qué harías si tuvieras una semana de vida? Y lo vivieras con salud, ¿no es cierto? Bien,
¿Qué harías si tuvieras una semana de vida? Y te digo por dónde pasaron la mayoría de las respuestas. La mayoría de las respuestas pasaron: me voy de viaje a con. ¿Sí? Te cuento lo que yo escuché, ¿no? Y en la realidad después también una lista de cosas que harían que nunca hicieron. O sea, pareciera que hay que esperar tener una semana de vida para hacer determinadas cosas. ¿Sí? Y la mayoría de las cosas que harían en la última semana de su vida tiene que ver con gastar plata también. ¿Sí? Tiene que ver con gente y con gastar plata. Un detalle: ninguno de los 7 días que les quedó, a ninguno de los que le pregunté, ninguno iba a la iglesia ninguno de los 7 días, por ejemplo. ¿Sí? Pero vos venís a la iglesia para encontrarte con el Señor, yo vengo a la iglesia para encontrarme con los hermanos, bendecir al Señor todos juntos. No me hace falta venir a la iglesia para encontrarme con el Señor. Otra cosa que casi ninguno hacía con respecto al $1.000.000 era ofrendarle al Señor. Todos lo gastaban y nadie ofrendaba. Entonces ahí te va mostrando, yo ya sé la respuesta que ustedes van a preparar para cuando yo te la haga ahora, ¿no? Pero ahí uno va mostrando cuáles son sus verdaderas prioridades, ¿no? Esto no es bueno ni es malo, esto nos ayuda a pensar nada más. La última semana que vivió Jesús antes de morir, Él nos dejó unas tremendas enseñanzas. Él murió por amor a nosotros y fue... La última semana de Él fue extrema. Una semana antes de morir, Él entra a la ciudad de Jerusalén. Y recordamos, ¿no?, lo que se celebra el Domingo de Ramos, un domingo anterior al Domingo de Pascua. La gente victoreando al Señor: Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y le tiraban los mantos y las palmas y qué sé yo. Una semana después, las mismas manos que se levantaban para decir Hosana, 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 los señalaban con el dedo y decían a Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y algunas de esas manos también, tal vez lo hayan golpeado. El que fue un día amado por los niños y los chicos corrían, una semana después escuchaba acusaciones del liderazgo de la cúpula religiosa de aquel entonces. Termina la semana en la que estaban todos entusiasmados, sus discípulos, viendo como todos los discípulos se rajaban, se escondían, y Él teniendo que consolar a los discípulos. Fue una semana muy difícil. Del principio de la semana, sobre su cabeza cayó un perfume carísimo, y al fin de la semana, sobre la misma cabeza había clavada una corona de espinas. Mirá si vivió intensamente el Señor una semana. A mí lo que me parece increíble es que Él sabía que esa era la última semana. Y Él decide voluntariamente hacer un montón de cosas que nos enseñan lecciones para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero que veamos en Jesús lecciones para nosotros y que nos servirían tal vez para completar esa semana. Si un día nos dijera el Señor: bueno, te queda una semana de vida y ¿qué haces? Y ver en estas lecciones algo maravilloso que Dios tiene para nosotros, porque a Jesús tenemos que mirar y ver la semana ejemplar que Él dejó para que pudiéramos nosotros aprender a vivir como Él lo hizo. ¿Amén? Vamos a pasearnos un poquito por la semana que el Señor vivió hace 2000 años atrás. El primer ejemplo que el Señor nos dejó fue el ejemplo de humildad. Lo vimos recién se los acabo de comentar. Ahí en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 10, leo y dice lo siguiente: Cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé,
al Monte de los Olivos, y Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron a la burra y al burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Y había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Entró encima de un burrito. Cosa de loco. Entró con una manera tan sencilla, de la misma manera que él usó para aparecer en el planeta Tierra. La misma manera que él decidió un día descender de los cielos a la tierra y nacer como un niño sencillo en una aldea sencilla, en un pesebre sencillo, rodeado de animales sencillos. Si me hubiera pedido opinión a mí, y creo que si te hubiera pedido opinión a vos, en una charla así de mate como la que tenemos en la playa, y el Señor te hubiera preguntado: ¿cómo te parece que tengo que aparecer el último día cuando voy a hacer la aparición triunfal en la capital de la nación? Y creo que por lo menos le hubiéramos elegido un camello o un corcel blanco. Si fuera el día de hoy, estaríamos discutiendo si fuera una Mercedes, una Ferrari, una Lamborghini o algo por el estilo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Él con la sencillez del hombre que nunca se vistió como rey, no eligió las mejores cosas, sino que eligió la sencillez. Qué interesante que es compararlo con esto que les decía antes, que me pasa también a mí, Si tuviéramos una semana por delante de vida, tal vez no elegiríamos el camino de la sencillez y de la humildad. Qué importante que es su forma de enseñarnos la humildad. Hoy realmente se admira a las personas que les va bien. No se admira a las personas que le va más o menos. Pareciera que el valor de las personas tiene que ver con el estilo de trabajo, tiene que ver con cómo se viste, tiene que ver con cómo se peina, tiene que ver con lo que logró en la vida. Tiene que ver con el tipo de casa que tiene, con el tipo de trabajo que tiene. Y medimos el estatus y la manera de la persona de acuerdo a las propiedades. Qué distinta enseñanza que nos deja el Señor Jesucristo. En el reino de la cultura selfie, ¿se acuerdan? El año pasado hablamos un mensaje acerca de la cultura selfie, ¿no? Del yo estoy con, ¿no? Yo estoy con o yo estoy haciendo tal cosa. Yo pienso que si uno entra en una ciudad importante y se encuentra a un famoso y a una persona de la calle, ¿con quién se saca la foto? Con el famoso. Sí, ¿perdón? No escuché. ¿A tu ex? No sé, el problema tuyo. No tengo idea qué hacer con tu ex. Bueno, uno se saca fotos con gente conocida. Vamos a un lugar de vacaciones. ¿A cuánto le gusta salir de vacaciones? Nos vamos a sacar una foto delante de qué tipo de casa. ¿Alguno estuvo por eso? ¿Viste esos lugares como Cariló, Pinamar, los Troncos, Mar del Plata, algunas casas en Córdoba? ¿Han andado por esos lugares? ¿Sí? ¿Quién no tiene una foto con una casa de esa atrás?
Yo no con la casa atrás, pero yo he sacado fotos de las casas porque me ha llamado muchísimo la atención, ¿viste? Como diciendo, wow, mirá esto, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender confrontando nuestros valores a los valores de Jesús? Y lo digo para mí, y lo digo para vos. ¿Cuánto nos enseña la humildad de Jesús? Ayer leía un pasaje, ¿no? Bueno, lo voy a ver más adelante. La importancia que tiene el vivir una vida como la de María, la Virgen, la mamá de Jesús. Una mujer que le dice al ángel, hágase como Dios quiere. Acá está tu sierva. Eso es humildad, eso es sencillez. Humildad es que delante de los problemas descansamos porque sabemos que Dios puede. Humildad es saber que no hacernos problema por lo que viene porque sabemos que Jesús es el camino. Y no somos nosotros el camino, es Jesús. Humildad es saber que Él tiene el poder para resolvernos todos los temas. Cuando nosotros pensamos que el problema que tenemos por delante es un problema muy grande, nos falta humildad, porque pensamos que somos nosotros los que vamos a tener que enfrentar ese problema. En cambio, cuando vos y yo nos aferramos a Cristo y vivimos la vida de humildad que Él vive, no nos hacemos problema. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el grande y Él nos va a dar la victoria juntamente con Cristo Jesús. Amén. Humildad es saber que Dios puede hacer todas las cosas y todas las cosas las va a hacer bien y que no somos nada. Humildad es saber que cuando nos enfrentemos a una situación difícil, Él va a estar con nosotros siempre. Eso es humildad, es tener la sencillez y la tranquilidad de saber que Dios es capaz de todas las cosas. Dice Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dos versículos que los conocemos muchísimos de memoria. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Carguen mi yugo. Pónganse, el yugo era eso que juntaba a los dos animales de carga, ¿no? ¿Sí? El que se ponía encima de los bueyes o encima de los caballos para arar esa madera que enganchaban al otro. Cuando vos y yo vivimos en yugo con Jesús, la fuerza la hace Él. Aprendan de mí que soy humilde. Vení, vamos por acá. Pero Señor, no voy a poder. Vení, vamos por acá. Aprendamos humildad y sencillez. Aprendamos a caminar con Jesús. Esa es la humildad, la sencillez de Jesús, que Él sabía que andaba en el poder del Espíritu Santo. No había otro poder en Él que no fuera el poder del Espíritu Santo. Y no había otra palabra que Él iba a seguir que no fueran las palabras de su Padre. La humildad y la sencillez es lo que hizo Jesús la última cena. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 3, nos dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Sabiendo que tenía todas las cosas bajo su dominio, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, decide la última noche que pasa con sus discípulos hacer un acto de humildad. Se saca el manto con el cual estaba cubierto, se pone una toalla a la cintura, que era la vestimenta de los esclavos, se arrodilla delante de cada uno de sus discípulos y les muestra lo que es un acto de servicio. Hermanos, solo con humildad podemos servir, solo con humildad podemos consolar.
Solo con humildad podemos edificar, solo con humildad podemos bendecir a los demás. Y solo cuando en humildad sabemos quién somos, podemos ayudar al otro a ser quien Dios quiere que sea. Solo cuando vos y yo tenemos claro en humildad la identidad que Dios nos ha dado, podemos ayudar al otro a ser quien Dios quiere que sea. Amén. Pero no solo fue un ejemplo de humildad, sino que para nosotros también fue un ejemplo de amor. En la última semana la decidió vivir en amor. Juan capítulo 13 también, versículo 1 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bueno, después de entrar humildemente en Jerusalén y ser recibido con tanta gloria, quiero que analices esto. Me pasé toda la semana leyendo la última semana de Jesús. No encontré más milagros. ¿Sabes lo que hizo Jesús la última semana? Se la pasó con sus discípulos. Dedicó la última semana de su vida a enfocarse en aquellos que lo habían seguido, en aquellos que amaban al Padre. Se dedicó a la familia que el Padre le había dado. Cuando compartimos con algunos de nuestros familiares y cuando compartimos, como les dije, lo hemos compartido con algunos están acá y con algunos lo hemos hecho alguna vez tirados en Adeva tomando mate, y esta pregunta de ¿qué harías la última semana de tu vida? Entre las cosas que algunos contestaron es, me pondría de acuerdo con mi papá o con mi mamá, que hace tantos años que no nos vemos, y haríamos esto y aquello. Parece que faltaría llegar a la última semana para estar con la familia. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que en el 95 o 99% de los casos, todos acuden a la familia de carne y de sangre. Familia que a lo mejor no ven hace un montón de tiempo. Y así como te decía que de la misma manera que no del $1.000.000 ninguno decía lo primero que haría sería darle al Señor, ninguno dedicaría tiempo con su familia espiritual. Me llamó tanto la atención. Ahora, Jesús, y quiero que se entienda bien la parte esta de este mensaje, Jesús no se enfocó en su familia carnal la última semana. Jesús se enfocó en aquellos que el Señor, el Padre, le había dado para discipular. Jesús la tenía clara. Él había marcado categóricamente quiénes eran su familia. Años atrás, se calcula que 2 años atrás, en Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, dice lo siguiente: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Quiero avisarte que este pasaje que vamos a leer te va a molestar. Aunque lo admiraste a Jesús, quiero que lo analicemos. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. ¿Te ubicas? El maestro con los discípulos, viene la familia y le dice, che, avísenle a Jesús que está acá la mamá y que estoy acá yo como el hermano de Jesús. Y alguien le dijo, se acercan a Jesús, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Y señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano
mi hermana y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es tremendo esto. Negó, es una forma de decirlo. Él dijo que la gente que hacía la voluntad del Padre eran sus hermanos y su madre. Ya no desprecia a su madre porque en la cruz misma después la deja al cuidado de Juan. Y a Juan lo deja al cuidado de su madre. Pero él declara que los que hacen la voluntad de Dios son sus hermanos. Debería volarnos la cabeza esto. ¿Cuánto silencio? Porque estamos pensando. Yo no hablo de renegar de hecho, en mi 1,5 metros de influencia está uno de mis hijos y mi esposa. Jamás negaría ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a Erika, que la tomamos como una hija, ustedes lo saben muy bien. Pero los que hacen la voluntad de Dios son nuestros hermanos. Los que hacen la voluntad de Dios son aquellos con los que Jesús deseó compartir la última semana de su tiempo en la tierra. Me vuela la cabeza. Ya no pasa tiempo con los gobernantes, no pasa tiempo con los fariseos, solo los que vienen al templo en el tiempo que le está dando alguna enseñanza. Él decide pasar los últimos días con los hermanos que el Padre le había dado. Tremendo. Yo no sé si a vos te cae ahora la ficha. Yo cuando en la semana lo leía decía, Señor, desearía la última semana de mi vida pasarla con mis hermanos espirituales. ¿Desearía darle lo mejor a ellos o me aferraría a aquellos con los cuales me une nada más que a lo mejor el apellido? Porque convengamos que en muchas de las familias lo único que une es el apellido y alguna cena de fin de año, algunas de las familias estoy diciendo, no todas, ¿no? ¿Cuánto nos enseña el Señor acerca de lo que es el verdadero amor del Señor? Y decide en la última cena, ¿vieron que Él dice, qué ganas que tenía de compartir con ustedes este tiempo? Y junta a los 12, los que el Padre le había dado, los que hacían la voluntad de Dios, entre los cuales estaban 11 que lo abandonarían totalmente al pie de la cruz, uno que lo negaría y otro que lo entregaría. Pero Él dijo, ustedes son mis hermanos, porque todos de una u otra manera están haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, qué importante y qué enseñanza que nos da esto. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Tenemos que amar a aquellos que Dios nos dio como familia. Qué silencio tremendo que hay. Jesús murió por nosotros, la iglesia. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros algo por la iglesia? Ahora, vos me decís que yo deje a mi... No, no te digo nada. ¿Sabes qué te digo? Trae a tu familia a Cristo. Trae a tu familia a Cristo. Y que ellos sean parte de la gran familia que el Padre te ha dado. Porque mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Amén? ¿No podés decir eso? ¿No podés poner en tus labios las palabras de Jesús? Mi madre, mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es así. Lo vivo de esa manera y lo disfruto
de esa manera. No niego que no me haya chocado que Jesús decidió hacer eso en la última semana de su vida. Hermanos, amemos a la iglesia. Hermanos, trabajemos con la iglesia. Sirvamos a la hermandad. Identifiquémonos con la iglesia. El miércoles pasado tuvimos la bendición de poder estar en una de las células, uno de los hogares abiertos que cumplió 5 años. Ahí en casa de Mirta, de Néstor, que está yendo Quique, 5 años cumplieron ya. Una bendición poder estar con ellos. Más de 20 hermanos había, ¿no?, en esa reunión. Y veía el trato familiar que hay. Y veía algo que destacó Marcela, y todos hablaron de mi iglesia. Nuestra iglesia, mi hermano. ¿Cómo me gusta eso? ¿Cómo me encanta eso? ¿Cuánto nos enseña de parte de Dios? Eso es del Espíritu Santo de Dios. Incorporemos a nuestra familia de sangre, a la familia que está cubierta con la sangre del Cordero de Dios. Seamos prácticos y amemos a la comunidad cristiana que Dios nos dio como hermanos. Amén. Quien ama a Cristo tiene que amar a su hermano. Quien ama a Cristo ama a su iglesia. Quien ama al Padre ama a todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Y Él no solamente nos dio ejemplo de humildad y ejemplo de amor, sino que nos dio ejemplo de obediencia. Él obedeció al Padre de principio al fin. Vino y nació en un pesebre porque Dios lo había dicho. Iba a Jerusalén porque Dios se lo había dicho. Hermanos, quiero recordarte algo. Lo único que le podemos dar a Dios directamente es obediencia y fidelidad. Directamente a Él, obediencia y fidelidad. Todo el resto de las cosas pasan por la gente. ¿Vos querés servir a Dios? ¿Qué tenés que hacer? Servir a las personas. Pero la obediencia y la fidelidad es directamente con nuestro Padre. Es como hizo Jesús. En Mateo capítulo 26, versículos 50 al 54, no sé si lo tenemos, me parece que sí ahí. Mirá lo que pasa la última noche que Jesús pasa en libertad. Termina la cena, lo vienen a buscar y dice, los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En esto uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, mira la pregunta, ¿cómo se cumplirían las profecías que dicen que así tiene que suceder? O sea, en medio del caos, en medio de las corridas, yo quiero recordarte, de noche, pasada la medianoche, vienen con palos y con antorchas a buscar al maestro. Viene la turba enfurecida, empiezan a gritarle y en medio de eso, él desea cumplir la palabra de Dios. Le dice, che, guarda la espada. Alguien hace cientos de años dijo que yo iba a morir y ser entregado de esta manera. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un profeta que Dios inspiró hace 700 años atrás? ¿Cómo voy a querer zafar de lo que Dios quiere para mi vida? Hermanos, Jesús decidió siempre, pero especialmente la última semana de su vida, cumplir palabra a palabra lo que el Padre le había encomendado. ¿Te fijaste en el primero de los versículos que leí, en el primero de los pasajes que leímos? ¿Por qué entra en un burrito? Porque estaba profetizado. Y por más que tuviera ganas de otra cosa, que de hecho no las tenía porque no tenía ningún problema en subirse al burrito, él entró en burro. ¿Por qué? Porque estaba escrito. ¿Y qué mandó a buscar él a la ciudad de afuera? Un burro. ¿Por qué? Porque el Padre lo escribió. ¿Y ahora qué dice? ¿Qué hacés defendiéndome? Está escrito que yo tengo que hacer esto. Tremenda la obediencia de nuestro Señor.
Es impresionante. Hermano, ¿cuánta necesidad que tenemos de obedecer a Dios? ¿Amén? Unos años atrás, él se había encontrado con una mujer, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan la historia de Jesús con la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Él está hablando con la mujer. La mujer va a hablar a la ciudad, empieza a hablar de Cristo y vienen los discípulos de él a preguntarle. Le dice, Señor, es el mediodía, estás acá, todavía no comiste nada. Tenés que comer, le dice. Ellos estaban preocupados por la alimentación del maestro. Y mira lo que dice Jesús. Le dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Sabes de qué me alimento yo? De obedecer a mi Padre. ¿Para qué comemos? Aparte de que está buenísimo comer. ¿Cuántos dan la gloria a Dios por los sabores, gustos, perfumes? ¿Vos te imaginás si Dios no le hubiera puesto color, olor a la comida, textura? Yo no comería. ¿Vos comerías? Yo no sé si comería. Pero gracias a Dios le puso perfume, textura, color y unas capacidades extraordinarias que tienen algunos de ustedes para hacer unos platos magníficos. ¿Sí? ¿Por qué come uno? ¿Por qué debería comer? Perdón. Es el combustible de nuestro organismo. Funcionamos a comida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algunos tienen sobrecarga? Alto funcionamiento, alto consumo. Son como las pilas, alto consumo. Funcionamos a comida. El combustible para que funcione nuestro cuerpo es la comida. Jesús dice, el combustible de mi vida es hacer lo que el Padre me dice. Él funcionaba en función de lo que el Padre le decía. ¿Cuántos tienen que aprender de acá? Yo tengo que aprender. Tengo que aprender. El combustible de Jesús era la palabra de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir? El que no come se muere. ¿Sabes eso? El que no come se muere. El que no come, no desea la voluntad del Padre, se muere. El que no come la voluntad de Dios, se muere. Voy a decir, ¿cómo? Hay tanta gente que sigue caminando por ahí, hace cualquier desastre. Sí, pero está muerta espiritualmente. Aún el cristiano que no desea y no come la voluntad de Dios, no come y no disfruta, no obedece la palabra de Dios, se muere espiritualmente. ¿Amén? Entonces vos decís, ¿y cómo me alimento? Fácil. Lee la Biblia. Vos decís, eso me lo decís casi todos los domingos. Es que es una función primordial de tu pastor decirte que tenés que leer la Biblia. Si vos en esta semana no te sentaste a leerla, escúchame esto, leerla, meditarla, estudiarla y disfrutarla, vos me decís, pará. Sí, si vos la comida la mirás, la deseás, la olés, la masticás, la degustás, te la tragás, permitís que haga todo lo que tiene que hacer en vos. De la misma manera funciona la palabra de Dios. Lees, disfrutás, meditas, estudiás y haces la palabra de Dios. Y vos decís, si no hago eso, te estás muriendo. ¿Por qué? Porque vos y yo funcionamos como Jesús. Mi alimento es hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Ahora, ojo, el leer la palabra no te resuelve el tema.
Porque leer la palabra es poner la comida en el plato y empezar a masticarla. Pero el hacer la voluntad de Dios es tragarla. Si yo dejo la comida en el plato, no me funciona como combustible. Si yo dejo la bebida en el vaso, no me funciona como combustible. Necesitamos comer, disfrutar, vivir y deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que a veces más nos cuesta? Deleitarme. Yo me deleito, por ejemplo, helado de dulce de leche granizado. Me encanta. ¿Sos de los míos? Aguante. Algún chocolate con pasas al rum. Me deleita. Me deleita el pechito de cerdo a la parrilla. Me deleita un pedazo de entraña cocido. Me deleita un buen plato de sorrentinos. Me deleita un panqueque, un sencillo panqueque con dulce de leche. Me deleita. ¿Sentís los jugos y el ruidito en la panza? Bueno, me deleito en leer la palabra de Dios. El mismo gusto me da. Me deleita. Y vos me decís, estás medio chapita. Sí, me deleita. Me deleita. Voy a decir, pero hay partes de la palabra que son difíciles. Me deleita. Porque toda la palabra es para mí. Y me deleito en intentar hacer la voluntad de Dios. Mirá lo que hace Jesús en el peor momento de su vida. Creo que hay dos momentos clave en su vida. A mí me da la impresión que sufre más en el Getsemaní que en la cruz. ¿Te da esta idea? Creo que la cruz es el sufrimiento ya entregado, y en el Getsemaní, cuando él está orando, tiene el momento de mayor angustia como ser humano. Es una opinión, no estoy haciendo una enseñanza teológica del tema. ¿Se comprende? Es como lo percibo yo. En el huerto llora, en el huerto transpira sangre, en el huerto sufre, en el huerto decide hacer la voluntad de Dios. En el huerto levanta la oración diciendo, no quiero hacer esto, pero voy a hacer tu voluntad. En el huerto se deleitó con la palabra de Dios, tragó palabra amarga y decidió voluntariamente seguir adelante. Y yo doy la gloria a Jesús porque Él se convenció y se cargó con la voluntad del Padre, porque hoy si no, no estaría acá con vida abundante y vida eterna. Y vos tampoco estarías acá con vida abundante y vida eterna. Entonces Él se deleita. Voy a decir, ¿es amargo? Sí, Él dice que es amargo. Pasa de mí esta copa. Es un asco esto. Me es insoportable, pero lo voy a hacer. De la misma manera, hay cosas que para nosotros, en determinados momentos de nuestra vida, nos es insoportable hacer lo que Dios nos pide. ¿Te ha pasado esto? Y a veces cosas sencillas y básicas. Por decir, me es insoportable hacerlo. Bien, no habrá liberación ni vida abundante hasta que no te deleites en eso. Y decís, ¿cómo me deleito? Hacelo. Vas a ver cómo el trago amargo pasa. Mi pregunta en esta tarde, en este mediodía, para ir terminando es, ¿estamos siguiendo el ejemplo de Jesús en obediencia? ¿Intentamos por lo menos? Leemos, meditamos, estudiamos, interpretamos correctamente la Escritura y la obedecemos. El Salmo 1 nos habla del que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su
¿Qué es la ley del Señor? La palabra. En la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Meditar. La palabra meditar en hebreo es rumiar. ¿Quién rumia? La vaca. ¿Qué hace la vaca? Mete pasto, mastica, va al estómago, vuelve a la boca. Pues ¿y por qué agarra un pedazo de pasto y está como masticando todo el día? Está rumiando, está meditando pasto. ¿Por qué Dios habrá usado a lo largo de todo el Antiguo Testamento el rumiar la palabra? Porque es lo que necesitamos. Mastico, 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 va al estómago, toma los nutrientes, vuelve a la boca. Mastico, 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 va al estómago, toma los nutrientes, vuelve a la boca. Mastico, 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 me deleito en la palabra de Dios. Pero no la palabra como una teoría. ¿Por qué? Porque cuando yo mastico palabra de Dios se me va incorporando, se me va incorporando, se me va metiendo, se me va metiendo, se me va metiendo, se me va metiendo, se me va metiendo y me transformo como alguien que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hace prospera. Eso es lo que dice el primer salmo. Entonces, si vos y yo queremos ser como árboles, ¿cuántos quieren ser como árboles plantados frescos junto a corrientes de agua, que no se ponen viejos, que no se ajan, que su hoja no cae? ¿Cuántos quieren ser de esos? Hombres y mujeres que viven el fruto de Dios, que otros pueden ir y masticar y comer de ese fruto. Me encanta cuando otros comen fruto de Dios de mi vida. Me encanta porque es fruto de Dios. Porque es fruto de Él, es fruto salido de la raíz que mamó, que comió, que rumió palabra de Dios y vivía del Espíritu. ¿No queréis vivir una vida así? Obediencia es el camino para eso. Y dar su fruto a su tiempo. Siempre hay buen fruto en los árboles que están obedeciendo a Dios. Siempre hay fruto, es como el limonero de las 4 estaciones, viste que durante todo el año tenés limones. Alguno tuvo esto en su... Yo he tenido en casa y teníamos que, ¿te acordás? A una verdulería le dábamos porque... limón todo el año, no teníamos capacidad de consumo, ni en la iglesia teníamos capacidad de consumo, era para el verdulero, parte iba para la verdulería, una bendición. Así sos vos, como el limonero de las 4 estaciones. Así soy yo, siempre fruta disponible. Y todo lo que hacemos, ¿qué pasa? Prospera. ¿Cuánta enseñanza nos deja Jesús en la última semana de su vida? Me impactó esta semana. ¿Qué harías si tuvieras una semana? ¿En qué gastarías tu dinero? ¿Con quién pasarías tiempo? ¿Cuántos de los hermanos serían tu familia? ¿Cuánta humildad habría en nuestro corazón? ¿Cuánto acto de amor derramaríamos sobre los demás? ¿Y cuánta obediencia a lo que Dios nos está indicando tendríamos? Yo tengo mucho para aprender. Yo tengo mucho para aprender. Yo tengo mucho para disfrutar de esto. Tengo que aprender de Jesús y de sus lecciones para encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y no esperamos que sea la última semana. Vivamos siempre así. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Querés ponerte de pie y oramos? Y le voy a pedir a los hermanos del grupo de adoración que estén pasando. ¿Querés levantar tu oración propia? Es tu oración. La oración que te pone al Espíritu ahora. Señor, qué desafío nos has dado en esta mañana. Qué sencillo que lo hizo Jesús, Señor.
no buscó su propio bien. Buscó hacer tu voluntad, Señor. Cuánta humildad en Jesús, Señor. Cuánta falta de gasto vemos ahí. Cuánta sencillez la última semana de su vida. Cuánto amor, Señor. Cuánto amor por los que le habías dado. Por sus hermanos que vos como papá le habías dado. Los que hacían su voluntad. Yo ahí me veo, Señor. Me veo como hermano de Cristo. Siendo familia. Haciendo tu voluntad, Padre. Me trató de hermano, Señor. Gracias. Y Señor, cuánta obediencia en Él. Cuánto tengo que aprender, Señor. Cuánto tengo que aprender, mi Dios. Cuánto, Dios. Cuánto, Dios. Señor, quiero bendecir a mi iglesia en esta mañana. Agradecerte por cada uno de mis hermanos. Rogarte, Rey, que esta palabra sembrada en esta mañana sea recibida por una tierra dispuesta, en la cual la semilla rinda fruto, y fruto abundante, para tener una vida abundante, que es de lo que nos venís hablando desde hace meses y meses y meses. Señor, quiero vivir una vida abundante de humildad, de amor y de obediencia. Bendigo a nuestra iglesia en el nombre de Jesús, Señor.